Esto es Figri al aire. Coyuntura nacional e internacional. Finanzas. ¿Cómo va el bolsillo? Figri. ¿Y eso qué es? Gobierno y política. ¿Empanadas? Galletas. ¿Brownies? ¿Y tú qué vendes? ¿Y a dónde vamos? ¡Al Parche Figri! Un podcast de y para los estudiantes. Esto es ¡Figri al aire! Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Sofía Camacho Zárate, soy estudiante de gobierno de cuarto semestre. Y mi nombre es Valentina Farías, de tercer semestre de Gobierno y Relaciones Internacionales. Y en este momento empezamos con una coyuntura política sobre nuestra facultad. Acabamos de terminar la coyuntura sobre los representantes al Consejo Directivo de la Universidad. Ahora continuaremos con nuestra facultad. Tenemos a las 3 listas. Y cada lista tendrá 2 representantes, los cuales estarán en un debate, con 4 preguntas que fueron realizadas por los mismos estudiantes. Cada pregunta podrán responderlo en un término de 1 minuto y medio y podrán responderse entre ellos mismos. Cada lista ha formulado preguntas, ellos digamos que llevarán el debate, intentaremos que esto sea un poco fluido y nosotras dos estaremos detrás de cámaras más o menos modulando toda esta cuestión, pero acá estarán nuestras listas y sus representantes debatiendo y compartiéndonos sus propuestas, sus opiniones y sus ideas sobre el tema. Nada, esperemos que les guste y que se disfruten este podcast. Hola, mi nombre es Manuela Godoy Ardila. Y yo soy Camila Perafán. Y hoy venimos en representación a la lista número 1 de aspirantes al Consejo Directivo FIGRI, Comunidad de Empaca. Hola, yo soy María Camila Cruz, vengo en representación de la lista número 2, Somos FIGRI. De paso les pido excusas, pues mis compañeros no todos han podido estar acá, pero pues en el ejercicio se darán cuenta que todo lo hemos construido en conjunto. Mi nombre es Juana María Guamaní. Y mi nombre es Paula Andrea Álvarez Castillo. Y somos la representante de la lista número 3, AMIC FIGRI. Bueno, chicas, entonces pues bienvenidas a este espacio para ustedes. Es un espacio para que debatan y se den a conocer entre la facultad. Entonces vamos a empezar con las preguntas de los estudiantes. Primero, ¿cuál creen ustedes que es una falencia notable de la facultad y cómo trabajarían para resolverla? Bien, entonces desde la lista número 1 consideramos que no es posible jerarquizar estas falencias que hemos identificado en el proceso de construcción en el que nos acercamos, escuchamos e interactuamos con estudiantes de los 2 programas y de distintos semestres. Sin embargo, hemos encontrado temas que son recurrentes y de hecho en la revisión de las preguntas de las propuestas de las otras listas encontramos que también se mencionaban. El primero de ellos es el decrecimiento de la tasa de personas que están ingresando a la facultad, para lo que se reconocen las estrategias que se han adelantado desde la facultad, como el día externadista o la visita a distintos colegios a nivel nacional, pero más allá de eso proponemos que se haga un uso de las herramientas digitales actuales, de que se muevan las redes sociales para así atraer diferentes estudiantes a la facultad. En segundo lugar, afrontar las violencias. Para esta problemática está dispuesto nuestro tercer eje, que se llama Equidad hace comunidad, en el que se plantean distintas actividades, charlas, conversatorios, boletines que permitan difundir tanto los distintos tipos de violencia como cada uno de los pasos estipulados y de las rutas que se pueden a las que se puede recurrir en estos casos. En tercer lugar está la necesidad de crear espacios que contribuyan al fortalecimiento de la red de contactos FIGRI, y para ello hemos destinado distintos espacios tanto en el ámbito académico laboral como en el social, para fortalecer así nuestras redes de contacto tanto a nivel laboral como social. Listo. Nosotros creemos que hay un asunto bien importante y estoy muy de acuerdo en que no se trata de jerarquizar, pero sin duda hay algo que los estudiantes hablan mucho y es el tema de las relaciones internacionales en la carrera. Y es que tanto gobierno y finanzas pues tienen un título de finanzas y relaciones o gobierno y relaciones, y es importante entonces intervenir frente a ese tema cuando los estudiantes nos dicen, oiga, es que quizás las materias de relaciones internacionales que estoy viendo no me dan lo que yo esperaría cuando entré a esta carrera, y mucha gente entró, y hay que reconocerlo, más por relaciones que incluso por los enfoques de gobierno del mismo finanzas, pasa un poco más en gobierno, pero entonces miren que hay un problema que es importante, y es atender cómo hacemos que los estudiantes sientan que esa oferta que se les ofrecen temas de relaciones internacionales pues es suficiente, y en ese sentido
esta lista lo que les ofrece es dos cosas. La primera, un trabajo desde el ámbito académico que tiene que ver más con la cooperación entre programas. Entonces está relacionado un poco con, tenemos revista, la cátedra de Relaciones Internacionales, investigación, un montón de cosas de relaciones internacionales. Bueno, reunámonos y entre programas, y acaba otro tema que es unir un poco a gobierno, a finanzas, son un montón, empecemos a cooperar en proyectos. Pero segundo, hay que trabajar en el tema de la identidad y entonces, pues si estamos hablando, por ejemplo, de temas de internacionalización, bueno, que chimba que gobierno y relaciones internacionales y finanzas y relaciones tengan oportunidades, digamos, similares en ese sentido y que no exista discordancia entre ellos. Bueno, desde la lista 3 tenemos presente que uno de los temas más clave en los que hay que trabajar es la deserción. Porque ¿qué sucede? En los primeros semestres muchas veces los estudiantes empiezan a descubrir qué nos tiene por ofrecer la carrera, ¿no? ¿Qué tenemos en materia de finanzas? ¿Qué tenemos en materia de gobierno y relaciones internacionales con las diferentes materias? Y los números se reducen significativamente en los primeros 3, 4 semestres. Por ejemplo, en mi caso voy en 7º semestre y veo que mis compañeros ya somos muchos menos de los que empezamos. Y es una problemática que nos preocupa tanto a profesores como a estudiantes, que vemos a nuestros compañeros que se sienten como, venga, ¿qué está pasando con los demás? Y es porque precisamente las bases de pronto no son tan fuertes. Cuando ingresan sienten que hay cierta impotencia con ciertos conocimientos y ciertas cosas que sienten en las que nos están trabajando. Además, yo actualmente soy monitora de primer semestre y ¿cuál es la primera pregunta que yo les hago? ¿Cómo van en las otras materias? ¿Cómo se sienten en primer semestre? Y algunos tienen como ese sentimiento de impotencia de no poder dar lo que quieren dar, como quiero dar más, pero de pronto las bases que tengo, que me ha ofrecido, las oportunidades que he tenido durante toda mi vida no han sido suficientes. Entonces, ¿por qué no abrirles un espacio de nivelación? ¿Por qué no abrirles un espacio donde no haya tanta deserción, sino que todos se sientan cómodos con el aprendizaje? Listo, chicos, sus preguntas, la primera acabamos, pero quisiera saber si alguna quiere hacerle réplica a otra lista. No, pues de pronto agregar que... Agregar que me parece muy bonito el hecho de que como listas, a pesar de que somos diferentes listas, identificamos problemas muy similares y significa que estamos que estamos en proceso de construcción de una mejor facultad y pues que esto más que una competencia tiene el mismo objetivo. Yo siento que en efecto hemos encontrado puntos que son muy importantes y creo que en la discusión que cada uno ha tenido con sus estudiantes ha encontrado cosas al respecto. Yo tengo, digamos, un poco una pregunta para ustedes que a nosotros nos pareció muy curioso, porque nuestra experiencia fue diferente. En los primeros semestres nosotros creemos que sí tenemos un poco las herramientas, el problema no está en ofrecer quizás tanto la nivelación, sino en cómo hacemos que nuestros estudiantes se acerquen a las oportunidades que ya hay. Entonces, no sé si de pronto en algún momento lo pensaron, pero digamos, yo pienso ahorita en este momento, y puedo estarme equivocando, Pitágoras, con lo ineficiente que a veces puede ser acceder, y ustedes lo saben, o nivelaciones en otras materias, finanzas, por ejemplo, desde primer semestre, que es un poco bien jodido. Pero yo creo que de pronto las oportunidades existen, los monitores están, no sé si de pronto contemplaron o cuál era la falla que encontraron frente al acceso a los estudiantes a esas nivelaciones que ustedes mencionan. Bueno, un punto clave por el que no es que no accedan, sino que las oportunidades están. Por ejemplo, el aula de escritura está Sala Pitágoras y pueden conocerlas, pero a veces está el tema más de conocimientos, por ejemplo, de cultura general o de relaciones internacionales. ¿Qué pasa con esas fechas que de pronto se preguntan en cuanto a la Guerra Fría, que son claves para pensamiento crítico y argumentación, por ejemplo, para temas generales en relaciones internacionales, introducción? Porque los espacios, como bien lo mencionas, están, pero muchas veces es más el sentido de, venga, yo me siento impotente porque hay temas que no siento que tengo y que ya debería tener, no dentro de la carrera en sí, porque para eso de pronto los monitores brindamos esas oportunidades de, venga, apoyemos al chico en las falencias que tiene en esta materia. Como por ejemplo Juanis, ella con su experiencia de lo que he podido saber en primeros semestres, sabe esa impotencia que sienten los chicuelos cuando ven que no entienden un tema y es más allá de la materia en sí.
es un conocimiento que ya deberían de pronto o sienten que ya deberían tener, y para eso formulamos en nuestro programa un sistema de nivelación en la parte 3 y lo académico dónde queda. Vale, chicas, perfecto. Continuamos con la segunda pregunta que nos hacen los estudiantes. Si su lista llega a ser elegida, ¿cómo puede asegurar y garantizar que vela por los intereses de los estudiantes en su mayoría y no unos pocos como lo son su círculo social o sus allegados? Bueno, nosotras como lista 1 nos aseguramos que a la hora de formar nuestro plan de gobierno y nuestras propuestas tuviéramos en cuenta no solamente los problemas de nuestros semestres, que es tercero y cuarto, sino también todos los semestres, incluso los que no hemos llegado, que son pues los de más adelante, porque creemos que como comunidad, a pesar de que pues estamos relacionados, no siempre hay la claridad de cuáles son los problemas en cada semestre y no todas las experiencias universitarias son iguales. Y pues lo anterior se puede evidenciar con la construcción de nuestros 4 ejes, porque pues realmente lo que quisimos proyectar fue la articulación no solamente entre semestres, sino entre todas esas esferas que se pueden ver en la universidad. Esto garantizándoles que es una iniciativa 100% estudiantil, en donde pues no hay injerencia de ninguna otra persona que no haga parte de pregrado en este caso, como estudiante, y pues que la construcción de esto no se hizo con base a nuestro círculo social, sino con todo el tema que viene siendo los espacios. Por ejemplo, nosotras somos monitoras, entonces los espacios que compartimos con los estudiantes, espacios que compartimos incluso con personas que estamos conociendo por primera vez, y pues eso hizo que se diera una retroalimentación a la hora de realizar el programa. Yo, no sé, acabo de darme cuenta de algo muy interesante, y es el hecho de que estamos aquí en este espacio personas que nos dedicamos a hacer monitorías. Sí. Es muy curioso y me parece que eso es muy importante, porque es un muy buen espacio para focalizar y conocer a la gente, conocer cuáles son los problemas, cuáles son sus necesidades, y uno desde el aula, y ustedes seguramente lo habrán visto, desde el aula uno es capaz de ver esos problemas, o los chicos como, ay, estoy muy cargado con gerencia contable, estoy muy cargado con cálculo, cosas de ese tipo. Yo creo que particularmente somos FIGRI, y me gustó, y es un proceso muy, muy bonito, más allá de los resultados de esto, es que nos hemos tomado el trabajo de hablar con el consejo directivo y ver qué propuestas había y qué propuestas, digamos, siguen ahí en el camino haciéndose. Se ha hablado con docentes, hemos hablado con estudiantes de gobierno y de finanzas de los distintos semestres. Hemos abierto esos espacios de diálogo en ese sentido para construir el programa, y aún así consideramos que lo pueden ver en nuestro programa. Les pedimos a los estudiantes que por favor retroalimenten nuestras propuestas a través de redes sociales. Entonces, puedo garantizarles que todo ese ejercicio de construcción fue literalmente por un tema de amor a la facultad y de darnos cuenta de que nuestra visión no siempre es la misma. Profesores a veces tienen diferentes opiniones a estudiantes, así que nos sentamos, lo vimos y pues esto salió. Perfecto, pues siento que muchas de las cosas se alinean, como bien lo decías, Camila. Digamos, por ejemplo, en nuestro caso desde AMIC, FIGRI hemos contemplado espacios que son claves, tenerlos con los estudiantes, con los chicos. También hemos tenido la oportunidad de conversar tanto con docentes como con compañeros, y pues en nuestra lista somos 2 estudiantes de gobierno, 2 de finanzas, y pues de diferentes semestres. Entonces hemos podido focalizar un poco las necesidades desde cada una de las diferentes perspectivas, y pues también desde el lado docente, desde el lado estudiantil, de parte de lo que se llevaba anteriormente en el consejo. Y por eso, entendiendo la generalidad de las cosas que se pueden evidenciar, tanto a vista como a escuchar, sentimos que es clave vincular, por ejemplo, a los representantes desde EFIGO. ¿Por qué no escucharlos sentarlos a que nos compartan qué está ocurriendo en cada uno de los semestres, por ejemplo? Además tenemos un proyecto en marcha que sería Cadena de Favores FIGRI. Imaginen ese proyecto como el grupo de señoras de los conjuntos residenciales, que literalmente está la pregunta, hey, ¿quién me presta un limón? No tengo limón, necesito un limón. Entonces es esa cadena de favores, hacer un grupo de WhatsApp donde están robando en este lugar, estoy a las 8 de la noche en la universidad, alguien está en la universidad, FIGRI apoya a FIGRI, y ese es nuestro lema, y ese es como el proyecto más grande que AMIC FIGRI está pues desarrollando. Listo, chicas. ¿Alguna quiere refutar o hacer la réplica?
¿Cómo piensan los candidatos darle más representación a los estudiantes? ¿Por medio de qué mecanismo creen que podemos ser más escuchados? Bien, justamente este tema constituye nuestro eje número 2, que se llama Tu voz sí contribuye, en el que planteamos que además de escuchar a los estudiantes, queremos que los estudiantes puedan ver materializadas sus ideas, porque entendemos que en muchas ocasiones las personas no participan porque creen que lo que digan no va a tener unos resultados. Entonces acá pues hay distintos modos en los que queremos abarcarlo. El primero de ellos es exactamente como mencionaban, cómo hacer una articulación entre estas esferas que conforman la facultad, como tenemos la oficina de estudiantes, tenemos EFIGO, tenemos no sé, una conversación con el consejo directivo de la universidad, porque estas son esferas en las que se terminan abarcando muchos temas que no solamente nos corresponden, digamos, desde el consejo directivo de la facultad, sino hay otros lados que tienen competencia en los diferentes temas que puedan surgir de los estudiantes. Entonces, una vez que los estudiantes vean materializado sus propuestas, sus quejas, se van a motivar a seguir participando, y para ello queremos desarrollar distintos espacios, como pueden ser pues establecer medios de comunicación por recursos tecnológicos. Nosotras siempre vamos a estar pendientes, nos comprometemos a llevar un seguimiento de lo que nos vayan comentando, llevarlo al consejo directivo y tener así una retroalimentación para quienes quieran saber en qué van sus proyectos. Nosotros tenemos lo siguiente. Entonces tenemos un eje que se llama, pues es el eje de transparencia y rendición de cuentas, y decidimos no cambiarle porque queremos ser muy transparentes con el propósito de ese eje. Y consiste en dos cosas. La primera, las propuestas se han hecho con ustedes, por ustedes y para ustedes. Entonces, como que queremos garantizar que en la campaña ya haya un ejercicio en el que ustedes sientan representación, porque nos retroalimentaron las propuestas y nos dijeron, esto me gusta, esto no me gusta, el enfoque de esto puede ser el siguiente. Entonces, ese es el primer tema. Pero segundo, en transparencia y rendición de cuentas tenemos 3 propuestas. La primera es la creación de un boletín que literalmente comunique lo que está haciendo el consejo directivo o la representación estudiantil en este caso. Entonces, ¿cuál es el nivel de avance de nuestros proyectos? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué nos han dicho al respecto? ¿Sí? La idea es que ustedes tengan una comunicación periódica respecto a ese tipo de cosas. La segunda es la creación de un picnic PQR Somos, que literalmente lo llamamos así, de manera que ustedes en un espacio un poco más parchado, si se quiere llamar así, se acerquen, nos cuenten cómo va el semestre, nos cuenten qué quieren que haga la representación. Digamos que el periodo de la representación pues implicará dentro de ese periodo que hayan muchos cambios, entonces queremos conocer ustedes qué quieren. Pero tercero, volvamos a crear estas asambleas estudiantiles, volvamos a realizarlas, a convocarlas y que ustedes participen. Creo que es la única manera en que ustedes sientan que están siendo completamente representados. En nuestro caso, una palabra que consideramos que es clave y podemos compartir con los diferentes semestres es la confianza. ¿Qué pasa si yo no tengo confianza en un profesor, por ejemplo? No voy a ser capaz de preguntar una duda que tengo de una materia. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo confianza en ese representante? De pronto, ¿seré capaz de preguntarle o de formularle una inquietud o una situación que me aqueja? Basándonos en eso, creemos que un tema clave es formular, por ejemplo, ciertos conversatorios, espacios de interacción donde uno pueda entender qué está pasando con los estudiantes, donde ellos se puedan acercar. Por eso nuestro canal de comunicación siempre está abierto con ellos. Tenemos una mascotica que nuestro jefe de publicidad, Santi Ulloa, que es parte de nuestro equipo, formó, y es la mascotica de nosotros, Figritroni. Por medio de él poder incorporar pues esas peticiones, esas quejas, esas situaciones difíciles y poderlas articular. Claro, nosotros dijimos, ¿por qué hacer una propuesta si lo podríamos hacer realidad desde la campaña? Tomamos de una vez como la acción. Santi, con su increíble imaginación, dijimos como, hey, Figritroni, un canal de intermediario de participación donde necesariamente el estudiante no está interactuando con personas, y ahí va la confianza con, digamos así, otro elemento. Listo, chicas, perfecto. ¿Alguna quiere hacer réplica o respuesta a las respuestas de sus listas? Yo quisiera agregar algo.
Y es el tema de la representación. Hay algo que es muy valioso de estas listas y es que si se dan cuenta no provienen todas de segundo semestre, todas de cuarto, todas de sexto, bla bla bla, sino como que se han gestado diferentes iniciativas y yo creo que es muy valioso decir que en este momento FIGRI está surgiendo en términos de gobierno participativo, que me parece una chimba. Yo creo que, digamos, personalmente he rescatado mucho que ustedes hayan escuchado a la gente de gobierno y finanzas, que en sus listas esté eso, pero yo creo que la representación no solo pasa por tener a gente de gobierno y finanzas, que es completamente importante, sino que uno se tome el trabajo de escuchar a la gente, sea de donde venga, y al final eso hace la representación y hemos querido hacer desde Somos FIGRI, pero la verdad quisiera es reconocer el trabajo que en esta mesa todas las listas han hecho por escuchar a todo el mundo y que en ese sentido créanme que yo creo que FIGRI va a tener una representación muy increíble porque cualquier lista de verdad se ha sentado a escucharlos y eso es muy valioso. Vale, chicas, perfecto. Continuamos con la última pregunta que realizan los estudiantes y ¿es un hecho público que las personas de finanzas son menos propensas a participar en actividades de tipo administrativo, académico, etcétera? ¿Qué incentivos tienen como lista para que esto cambie? Bueno, evidentemente nosotras como lista 1 somos todas de gobierno. Sabemos que eso puede ser un factor que nos juega en contra, sin embargo nos aseguramos de poder escuchar todas esas voces que están en el otro programa de FIGRI y, como lo nombraban mis compañeras anteriormente, hacer la articulación entre ambos programas, porque muchas veces se ve como esta distinción entre gobierno y finanzas y pues esto no es lo ideal. Además que hablábamos con una persona que es de finanzas de nuestro semestre y ella nos comentaba todos estos problemas que como semestre podían identificar, y se nos hizo muy importante también escuchar a estas personas que puede que a veces no estén en los espacios porque muchas veces sienten que sus objetivos no están acordes a estar en este tipo de participaciones, y eso no es que esté mal, pero se les puede demostrar de otras formas que de pronto participando sí pueden llegar a coordinarlo con finanzas, que muchas veces la gente cree que gobierno tiene más cosas que ver con participación, pero realmente a la hora de estudiar finanzas es muy importante que se escuchen voces y se hagan este tipo de iniciativas, que solamente con FIGRI al aire pues es un ejemplo. Y sí, entonces como lista creamos el cuarto eje, que es Pasándola Bacano, y es articular todas las personas de FIGRI en general para que compartan espacios fuera del aula. Yo diría que finanzas tiene mucho que aportar a esta facultad y yo creo que uno no puede negar el hecho de que esa gente tiene ideas muy interesantes para la construcción. Digamos, algo que es súper importante es que yo insisto mucho con esto, pero el tema de que se esté redactando un nuevo proyecto académico dentro de la facultad implica que tanto estudiantes de gobierno como de finanzas estén participando en esos espacios, y estoy muy de acuerdo en que no solo se trata de lanzarse y que eso garantice representatividad, porque incluso podría no serlo, pero yo sí creo que a los financieros hay cosas que les encanta y a los gobiernistas hay cosas que nos fascina, y yo creo que uno puede articular esas cosas que ellos tienen para la facultad. Entonces, si estamos formulando un proyecto académico, bueno, ayúdenos a revisar cosas, por ejemplo, que tengan que ver con finanzas, y me desconocería un poco diciendo puntualmente esto, pero yo creo que ellos tienen cosas interesantes para aportar y para hacer veeduría, por ejemplo, sobre los temas financieros, es que ellos estudian esto, ¿no? Y segundo, creo que además hay un tema que esto lo conversamos con docentes de la facultad, y es que los financieros en realidad sí tienen el incentivo para participar. Lo que pasa es que tenemos que crear ese sentido de comunidad, y seguramente cuando lo creemos van a ver que vamos a traer más gente de finanzas, entonces creo que ahí va a haber diferencia. En AMIC FIGRI, tanto Santi como yo somos del programa de Finanzas y Relaciones Internacionales, y aquí vengo a traer una de nuestras propuestas, que es concursos académicos. Realmente uno como estudiante de finanzas, y ahí me apodero de la palabra,
proyectos increíbles en materias como análisis financiero, en gestión, en valoración de empresas. ¿Por qué no pasar la barrera? ¿Por qué no pasar ese límite? Y no sé, se me ocurre un concurso en el semestre del mejor modelo, un concurso de la persona que mejor analiza una empresa. ¿Y por qué no sacar ese concurso de FIGRI y podríamos traer presidentes de las empresas? Es que los límites realmente están en la cabeza. Nosotros tenemos los contactos. Podríamos primero hacerlo como semestre, después presentándoselos a los directores y los directores hacernos como el favor de traer el presidente de la empresa de que estoy analizando, o no necesariamente el presidente, sino un analista. Entonces, ahí estaríamos hablando también de una proyección profesional, porque no, el día de mañana para las prácticas esa persona, como se está mostrando en esos concursos, lo que estamos mostrando, el valor agregado del FIGRI, del día de mañana, ¿quién quita una práctica en una empresa de valoración de activos, en una empresa de valoración de empresas, en una empresa de valoración en términos financieros, por ejemplo? Y también los de gobierno estarían vinculados en esos concursos. Vale, chicas, réplicas y alguna de la lista. Pues nosotras el día de hoy leímos las propuestas de ambas listas y creo que es en ese mismo eje donde ustedes proponen el tema de las microprácticas, si no estoy mal. Entonces nos gustaría preguntarles sobre eso porque, por ejemplo, ustedes nombraban ahí a ProColombia y esta importancia de hacer las prácticas antes de salir a la vida laboral. Les queremos preguntar esto, cómo se puede lograr, pues obviamente teniendo en cuenta los estatutos y bueno, todos estos límites de pues que nosotros como consejo directivo FIGRI podríamos llegar a tener, pero o sea, nos parece una propuesta interesante, pero sí quisiéramos saber cómo se va a llevar a cabo. Ok, hay un punto clave ahí y es teoría y práctica, cómo articulamos esa parte, ¿no? Cuando estamos acercándonos al mundo de las prácticas decimos, pucha, ¿cómo voy a aplicar esta vaina que aprendí en toda la carrera en una empresa o en el Estado? Y precisamente la iniciativa de las microprácticas que las llevan a cabo ProColombia u otras empresas, de lo que hemos visto, digamos, yo he tenido la oportunidad de verlo desde la monitoría que he tenido con el profesor César Escobar en la parte de habilidades profesionales y lo he podido ver con mis compañeros, es, pucha, llegan y hay un periodo en el que los tienen que adaptar, ¿no? Tienen que aprender esto para tal cosa, listo, ahí pierden un periodo de tiempo. ¿Cómo se articularía o qué hacen esas microprácticas? Listo, un semestre, 2 meses que yo tengo de vacaciones, puedo vincularme un ratico a la empresa, ver cómo trabajan, ver qué hacen, ver las funciones. Ahí estaría el tema de nosotros en caso de si quedamos como parte del consejo, ver cómo se puede articular, ver de acuerdo a lo que hay y cómo están fundamentadas las prácticas, cómo podemos articular esos micro talleres para que nos sirva como una práctica previa. Y además, cuál es el valor o el plus aquí, nos estamos mostrando previamente a la práctica principal, es decir, nuestro periodo de prueba inicial, que es uno por los que usualmente descartan a los candidatos en futuro, nos estaríamos aprendiendo y saltándonos ese posible paso de error. Entonces, sería ver cómo lo articulamos desde adentro, de acuerdo a lo que hay y de acuerdo a lo que hay en la parte de pasantías y, por qué no, empleabilidad. ¿Puedo responder? Ok, pero bueno, entiendo que tendríamos que ver cómo lo organizamos desde adentro, pero quiero saber porque no estaba enterada del tema, cómo logramos ese acceso a las empresas y que las empresas nos permitan que se den estos 2 meses de micropasantía. Hay empresas en las que ya lo están formulando. Entonces hay ruedas de negocio, por ejemplo, que crean. En ProColombia existen estas ruedas de negocio en las que buscan precisamente conocer candidatos, conocer quiénes hay, qué están ofreciendo. Por ejemplo, muchos FIGRI tienden a irse a ProColombia porque va alineado con los intereses de comercio exterior y otras cosas que pueden aprender más que todo, por ejemplo, desde el lado de finanzas. Entonces, ¿cómo nos enteramos de eso? Va desde la iniciativa del estudiante, pero también ahí iría el trabajo articulado con la oficina de pasantías. Listo, muéstrenos qué talleres, qué cursos hay para que podamos entender un poco las dinámicas de la empresa, ¿sí? ¿Qué podemos ver? Porque más adelante en el programa, por ejemplo, en 6º semestre en el caso de gobierno y en 7º en el caso de finanzas, es cuando se ven habilidades profesionales, qué empresas empezamos a focalizar para dónde hacemos nuestras prácticas. Pero desde antes podría haber un contacto inicial, una rueda de negocios, un espacio de compartir con empresas, con nuestros compañeros, dialogar un poco de cómo nos proyectamos más adelante y empezarnos a informar de qué hay. Así sería el contacto inicial, haciendo el contacto desde FIGRI.
A mí me parece tremendo. Genuinamente me parece que es una muy buena estrategia. Yo creo que pronto hay un tema por articular previo a eso, porque es un trabajo que requiere sobre todo el apoyo de los estudiantes que vayan, por ejemplo, que ya estén haciendo pasantías, que es algo que también hemos pensado un poco, y es esa gente, así como los profes cuando van afuera y consiguen oportunidades de internacionalización, pues los estudiantes van a las empresas y nos consiguen oportunidades de pasantías o prácticas. Yo creo que hay algo que hacer antes, y es la creación de una red de contactos, que aunque eso de las microprácticas lo permite y que me parece muy chévere, yo creo que deberían crearse espacios en los cuales los estudiantes genuinamente antes, desde los primeros semestres, tengan la oportunidad de empezar a crear una red de contactos, hacer networking. Y yo creo que eso pasa por el tema de que, no sé, ustedes llegan a MAP, y por ejemplo, ahí es súper importante empezar a conseguir contactos para uno entrar a, no sé, estudiar un problema público comunicándose con alguna dependencia en específico. Entonces yo creo que de pronto estaría chévere articular ese tipo de situaciones, como creemos una lista, vamos creando networking desde los primeros semestres y luego ahí vamos encontrando microprácticas a partir de esos contactos. Por ejemplo, me parece que es una buena idea para articular ahí. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, nosotras como lista 1 tenemos 2 propuestas que van muy de la mano con lo que tú dices. Una es la naranjada, por aquello de Figri naranja, y es en donde estudiantes de pregrado, de posgrado, egresados, profesores, administrativos, o sea, como que se cree un espacio en el que haya articulación y se puedan hacer esas redes de contacto que tú misma pues mencionas. Debido a que muchas veces lo que pasa es que estudiantes salen muy a ciegas al mundo laboral, y supongo que la estrellada debe ser muy fuerte. Entonces crear este tipo de espacios para nosotros también es muy fundamental. Incluso uno de los ejes están enfocados a este tipo de iniciativas. Yo creo que también es muy importante resaltar de que nuestros profesores nos apoyan. Y los profesores también tienen muchos contactos. Entonces se me ocurre que, por ejemplo, en una materia como análisis financiero, no necesariamente debemos estar en una empresa si podríamos actuar como una empresa. ¿Por qué no 2 horas del estrés de una empresa, que el profesor sea el jefe y que realmente se comporte como jefe? De dame esto, hazme esto en 5 segundos, 10 segundos, preséntame esto, ya solo tienes 5 minutos. Creo que ese tipo de cosas, ese tipo de nivel de estrés que cada uno de nosotros tenemos que llegar a un futuro, es necesario practicarlo y entenderlo para que más adelante esa improvisación con el conocimiento se congenien y realmente seamos Figri, como mostrarnos como Figri aquí arriba, y es lo que somos, porque eso es lo que nos brinda nuestra facultad. Y ahí una cosita para añadir de lo que mencionaba Juanis, es que precisamente con eso, por ejemplo, lo de los concursos en MAP, ¿cuántas veces terminamos la política pública y decimos, bueno, ¿y esto cómo lo proyectamos? Tremendas ideas, o en análisis financiero, unos proyectos y unos modelos que uno dice, una chimba, quisiera enmarcarlo o no. Entonces, precisamente en estos concursos esa sería la idea, mostrarlos, poder mostrar qué hicimos. ¿Quién quita que en MAP el día de mañana venga alguien de una empresa top, que era lo que anteriormente pasaba? O sea, no es que no haya pasado nunca, antes pasaba en ciertos espacios que llegaban profesionales ya en el sector público, del DNP por ejemplo, a ver qué estaban ofreciendo los estudiantes, y de una vez, ¿quién quita el día de mañana? Precisamente una práctica, una oportunidad para irse vinculando, ir aprendiendo cómo es ese mundo laboral, y precisamente para eso el ejercicio de MAP. Entonces, u otras materias, partiendo de lo que tenemos, empezar a construir para lo que queremos ser. Si somos una excelente carrera porque tenemos un programa supremamente completo, entonces empecemos a proyectar eso con oportunidades, creemos concursos, creemos dinámicas, y eso es lo que estamos proponiendo desde AMIC Figri, que desde lo que tenemos y lo que hemos hecho podamos proyectar lo que podemos llegar a hacer en el mundo real, en una empresa el día de mañana. Que también es un poco como lo que pasa con la Feria Figri Impacta en general. Yo creo que ahí no solo llegan paneles de las organizaciones públicas, que nos interesan un montón, sino también de las privadas, y que yo creo que uno puede, en Figri muchos profesores también les interesa que aprendamos el tema de
conocer el sector privado, ver qué cosas podemos hacer. Y a mí eso me parece muy importante. Me parece que de hecho también es una forma en la que gobierno y finanzas se unen, porque hay algo muy interesante en la facultad y es el tema del aprendizaje por proyectos, que justamente no sucede, o bueno, las experiencias más tangibles de esto son evidentemente la feria Figri Impact, en la que la gente presenta sus proyectos, pero también en primer semestre salen temas muy interesantes, o sea, comenzando por análisis financiero, que yo creo que todos lo vimos y le metimos un montón a eso, pero también hay otros proyectos bien interesantes y que yo creo que, bueno, hay una propuesta que tenemos desde Somos Figri y es el tema de la amplificación de ese tipo de proyectos, que sin duda nos ayudan a hacer crecer esta red de contactos, que es en lo que se centra un poco nuestra propuesta, que es uno conoce contactos proponiendo cosas, llevándole a la gente algo, y yo creo que Figri tiene algo muy diferencial, y es que nosotros siempre tenemos algo que aportar. Hemos estado en mesas de discusión y todas estas cuestiones siempre tenemos algo que decir y aportar. Me parece súper interesante que desde estos proyectos y el aprendizaje que hay en las aulas uno pueda empezar a crear networking que sirva para algo. Esto es Figri al aire. Coyuntura nacional e internacional. Finanzas. ¿Cómo va el bolsillo? Figri. ¿Y eso qué es? Gobierno y política. ¿Empanadas? ¿Galletas? ¿Brownies? ¿Y tú qué vendes? ¿Y a dónde vamos? ¡Al Parche Figri! Un podcast de y para los estudiantes. Esto es ¡Figri al aire!